Bueno, acá estamos. Creía que era necesario salir con un vivo hoy para explicar algunas cuestiones, principalmente para dejar de lado ciertos trascendidos y ciertas cosas, y por ahí no hablar tanto de lo jurídico se va a ventilar ya cuando esté el proceso oral. Falta que haya fecha nada más y se va a ventilar la cuestión jurídica en el proceso oral. Sí, hubo un montón de otras cuestiones extrajurídicas que eso la gente por lo general nunca se enteró. Tampoco correspondía que se enteren, pero yo creo que ya es momento. Allá pasó hace un año y lamentablemente, digamos, no hubo todavía un reconocimiento oficial ante esta cuestión. Así que bueno, y fueron 6 vidas que se fueron, no fue moco de pavo la cuestión. Pero bueno, tal vez la gente merezca un pequeño recuento o gran parte de a quien le interese por lo menos, para ver si por ahí se ponen más personas o más afectados, entran al expediente, todavía están a tiempo de entrar y ponerse como particular damnificado y eso sería un montón para hacer fuerza ante la justicia y que se pueda llegar a un resultado. Eso sería, pero ideal. Ya hay otro colega de Junín que se puso, en cual hemos coordinado muy bien, el doctor Velasco, al cual, en el caso que vea este audio, le mando un cordial abrazo. Acá la cuestión surgió así. Ya se cumplían los 6 meses de plazo de la investigación. ¿Qué pasa? Vos tenés diferentes etapas. La primera es la etapa de investigación. Que si en los primeros 6 meses no se encuentra nada, se archiva o se sobresee o ve. Por lo general las causas se archivan. Entonces ya habían pasado cerca de los 6 meses, quedaban 5 o 6 días para que se venza el plazo. De ahí fue cuando entré en la causa. Enseguida, a partir de que pude constituirme en el expediente, fui el primer abogado de particular damnificado que se constituyó y ya a partir de ahí empecé a llamar. Una vez que pude ver la causa completa, empecé a insistir a ver cuáles eran los puntos que a mí me parecían relevantes para poder sostener una imputación. Porque soy penalista, tengo cierto ojo para algunas cosas. La única rama del derecho que ejerzo es el derecho penal. Ejerzo un poco de derecho administrativo a veces, por ahí hago alguna que otra sucesión, un divorcio, alguna cosa así, pero no mucho más que eso. El derecho de familia, por ejemplo, yo ni lo toco porque no es mi ámbito. O el derecho civil, al menos que sea una cuestión muy sencilla, yo no la toco. Así que bueno, se formuló la imputación. Con eso se llegó ahí en cuestión de días nada más. Ahí nomás apenas se formuló la imputación, ¿no? Se llevó a una indagatoria, la cual también uno como abogado de particular damnificado no puede estar en la indagatoria de los acusados, pero puede sugerir algunos puntos, en el cual por suerte la fiscalía tomó los puntos de sugerencia que se le hizo. Y bueno, posteriormente se amplió el plazo de la investigación. La otra parte puso testigos,
que lamentablemente terminaron, desde mi punto de vista, terminaron perjudicándolos más de lo que los podría haber beneficiado los imputados, y bueno, se llegó por suerte hasta hace poco al procesamiento. Pero en el mientras tanto hubo muchas cuestiones. Hubo muchísima presión social para que se desistiera, de todos lados, porque acá vamos a ser sinceros, no creo, y tampoco tengo a ciencia cierta que hubo algún plan objetivo para afectar y para que uno se tire abajo, pero sí uno podía intuir mediante vínculos en común que como que sugerían que para qué lo iba a hacer, que iba a terminar en nada. Y no solamente por parte de, por ahí, el oficialismo, también por parte de gente de la oposición. Que uno puede decir, ¿y por qué la oposición? Y porque tal vez alguno pueda sentir que lo puede afectar, porque vos, en esta causa, algo que tenés fundamental, que se ve mucho, es la irregularidad en las contrataciones. Si vos los contratos como oposición no los controlás, siendo concejal o siendo, no sé, cualquier tipo de oposición, tampoco es necesario ser funcionario para controlar algunas cosas. Las contrataciones públicas y los contratos administrativos es la manera en que se desarrolla económicamente cualquier institución pública. Por ende, controlar eso es algo fundamental. Si se hubiera pedido en algún momento un pedido de informes con respecto a las contrataciones, hubiera ayudado un montón al esclarecimiento de la verdad, porque ya por lo menos se hubiera sabido qué criterios se tenía, quiénes eran bien los funcionarios competentes para hacerlo, porque también otra cuestión que quedó plasmada en la causa era que ni siquiera había un organigrama hecho por decreto, ni nombramientos hechos por decreto de los funcionarios. Una irregularidad total. Lo primero que hace un gobierno cuando arranca sus funciones es establecer un organigrama por ordenanza y después nombra a sus funcionarios por decreto y les pone qué competencias tiene cada uno. Bueno, todo eso en esta causa no estaba, directamente no se aportó porque no estaba. Entonces ya a partir de ahí tenemos una irregularidad que es totalmente gravísima en el ámbito administrativo. Pero bueno, hubo muchísimas cuestiones. Mucha gente todo el tiempo intuía de que bueno, va a quedar en nada, para que lo haces, que van a quedar como unos locos, que no sé cuánto. Pero uno lo hace porque es lo correcto. Yo durante todo este tiempo evité hablar de política con respecto a lo que es Ameguino, más allá que todo el mundo sabe que me apasiona la política, para que no se mezclen las aguas. Y mucho más también hay unas cuestiones. A mí, por ejemplo, me llegaba difusiones de chusmerío barato, de pueblo, por ejemplo, que se decía que yo era alguien comprado por la oposición. El que me conoce a mí sabe que con lo que es el peronismo de Ameguino, nunca me llevé, nunca tuve intenciones de llevarme, no las tengo tampoco, porque diferimos en prácticas en un montón de cuestiones. Así que el que me conoce sabe que no. Y además, principalmente lo hago por una cuestión de familia. A mí quien me contrató fue un familiar, diciendo que también Ricardo era familiar mío, era mi tío, yo conviví gran parte de mi infancia con él. Hasta
incluso antes de venirme a estudiar, yo tocaba en el grupo de música con él, o sea, una relación afectiva y de cercanía de siempre. Y siempre cuando iba a Meguino iba a su casa a verlo. Obvio que no iba a dejar a mi familia en banda en esta cuestión. Pero lamentablemente siempre hay gente que reduce todo al tema económico o a la conveniencia. A mí de ambos lados de la grieta me han preguntado, ¿y pero con qué arreglaste? Con nada, con hacer lo correcto, nada más. Hay algunos que todavía hacemos lo que corresponde. Ahí realmente da lástima a la gente que piensa así, porque ahí vos ves en manos de quienes estamos. Es triste y lamentable, pero es así. Porque ahí vos ves que no pueden pensar más allá de sus intereses personales. Y a veces hay que hacer lo correcto, te puede convenir o no. Por eso a mí la forma que tenían de varios y de meter presión social era ahí, pero va a quedar en nada, y fíjate, y qué sé yo, incluso hasta familiares, ¿eh? Nosotros tenemos un montón de familiares abogados también. Y muchos miraron para otro lado. Pero no es así la cuestión. Después sí, cuando se logró el procesamiento, todos querían dar su humilde opinión. Y la verdad que esas humildes opiniones después yo no las escuché. No me servían, no construían a nada, y con todo hecho cualquiera opina. Pero bueno, hubo un montón de presiones para que me baje. No sé si... Yo por ahí no me considero alguien relevante, porque la investigación realmente estuvo muy bien hecha. Sí pasa en la práctica que a veces cuando entra algún abogado que no es de la zona o no es habitué de litigar en determinado ámbito, los jueces y los fiscales se cuidan más. Porque a diferencia de los abogados de ese lugar, yo los veo para ese caso y no los veo más. Y a mí no me importa más nada que se resuelva el caso. No voy a arreglar porque tengo un montón de causas en el mismo juzgado o en la misma fiscalía. Es más, mi práctica siempre es no tomar más de 5 o 6 casos a la vez. No, es imposible llevarlos bien y de manera adecuada, y porque te deja muy expuesto también ante determinados ámbitos. Por eso tal vez no tendré la gran vida, pero vivo tranquilo, y los pocos casos que tengo terminan todos en buen puerto. Pero hubo muchas presiones durante todo este tiempo. Y eso que estoy a 500 kilómetros, no me quiero imaginar si hubiera estado en Ameguino. Pero eso fue por ahí lo extrajurídico que no se ve en el expediente. Y ahí vos ves la cantidad de intereses cruzados que hay. Yo estoy acostumbrado a causas grandes y causas mediáticas, he tenido varias, de las cuales no he salido en los medios ni nada anteriormente por una cuestión de que no era conveniente según la estrategia. Uno tiene que tener una estrategia defensista. En esta situación había un claro silencio conveniente de muchísimos medios locales, menos de uno, que fue el Tano. Entonces eran las cartas que tenía que jugar era romper ese manto que había de silencio. ¿Por qué? Porque en cuestiones donde hay poder, cuando hay un manto de silencio, no digo que sea en este caso, pero mayormente el manto de silencio ayuda y protege a la corrupción. Ahora, cuando el poder se ve expuesto, ya actúa de otra manera, con más cuidado. Entonces sí o sí era necesario romper eso. Por eso es que hablé con gente de portales digitales de acá,
salieron algún par también de portales a nivel nacional, porque era necesario romper eso. Porque si no daba para cualquier cosa, son 6 vidas, que hasta ahora mucha gente dice impunemente fue un accidente. No, un accidente o una tragedia no se puede evitar. Esto era completamente evitable con las medidas mínimas de seguridad. Y son trabajos que por lo general lo hacen empresas por una gran cantidad de dinero. Lo primero que tiene que ver el Estado al contratar es la capacidad técnica de la persona. Si no ve eso y ve nada más el precio, es que le importa 3 pepinos la vida o el interés general. Porque vos como Estado tenés un doble estándar. Tenés que respetar la vida y la tenés que proteger además. No sos un particular cualquiera que contrata. Vos sos el principal obligado a respetar los derechos de las personas. Pero bueno, fue un año bastante difícil con esto. Pero lo bueno es que yo dije, bueno, por lo menos que se eleve a juicio. Ya con eso ya es un logro. Después, bueno, se verá el desarrollo del juicio oral, a qué es lo que termina dando como resultado. A mí los juicios orales son los que más me gustan. He tenido por suerte el 100% de los juicios orales con buenos resultados. En todos he participado como abogado defensor. Este va a ser una rareza porque voy a estar como particular damnificado. O sea, siempre me ha tocado defender a los malos. Ahora bueno, ahora me toca estar del otro lado. Y lo voy a hacer totalmente contento y con ganas. Porque es lo que corresponde. Se han dicho un montón de cosas, incluso se acusó en un primer momento a la esposa de Ricardo, que eso es lo que me motivó a entrar también. Porque yo qué sé si algún dolido, algún familiar o amigo de las otras personas que fallecieron, los pueden agredir o les podían hacer algo. Se ha dicho un montón de cosas para desligarse de la responsabilidad. E incluso por más que no haya responsabilidad penal, puede haber responsabilidad civil. Pero bueno, se verá con el tiempo. Yo creo que a nivel incluso nacional es inédito que se lleve a funcionarios de un municipio a los estrados judiciales por una causa así, más que principalmente en los últimos años el ajuste le ha llegado a todos y la precarización laboral ha llegado a todos. Y esto fue fruto de eso. Ameguino tenía entendido que para hacer ese tipo de trabajo antes contrataba una empresa que era de otro lugar, pero salía muchísimo más caro, obviamente. Esto por 2 mangos lo querían hacer. Y ahí vos ves cómo se precariza la situación laboral y cómo termina afectando la vida de los trabajadores. Y lamentablemente es lo que se viene dando a nivel país en los últimos años, por lo menos en los últimos 8, 9 o 10 años. Y mucho más la crisis, que es lo que hace que los trabajadores digan que sí, porque todo el mundo necesita comer y alimentarse de algo. Pero ya es momento de poner un parate. La vida no son 2 pesos. A mí lo que sí me gustaría que se pongan en el expediente y se pongan en la causa como particular damnificado
otros familiares también de las víctimas, porque eso ayudaría un montón. También por suerte, acá así como digo lo malo, también tengo que decir lo bueno. Mis compañeros y amigos de acá de La Plata, que muchos tienen desempeño político en diferentes lados, me dieron todo el apoyo. Si vos crees que es justo, hacelo, Zeta. ¿Cómo no lo vas a hacer por un tío? Y sí, no todo es plata en la vida. No todo es plata en la vida. Yo creo que esto lo demostró. Y creo que a veces hay que hacer lo correcto. No importa si hay plata o no hay plata o lo que carajo sea. Y no todo el mundo hace las cosas por plata o por interés. Algunos simplemente hacemos lo que creemos correcto. Eso a que lleva que por ahí no viva yo en las mejores condiciones que podría vivir. Y bueno, no me importa. Podría tener más, sí, podría tener un montón de cosas más. Pero vivo tranquilo y me como un asadito todos los domingos. Y casi todos los días a veces también. Que es mi gran placer es ese. Pero bueno, se verá ahora cuando va a ser el juicio, se va a ver. Hay un montón de pruebas. Es más, se rechazó el desistimiento, se rechazó la apelación por parte de... Se rechazó, dije desistimiento, no, el sobreseimiento, el pedido de sobreseimiento, se rechazó también la apelación de la elevación a juicio, pero por la gran cantidad de pruebas que hay. Esto no fue que un día se levantó la doctora Macarena Tambusi y dijo voy a imputar al señor intendente o a la secretaria de Obra Pública. Que hasta el día de hoy no sé si era secretaria, directora, que era, no sé, porque no hay decreto que la nombre, ni que establezca sus competencias. Ya a partir de ahí vamos mal. Fue una investigación de meses, que primero fue averiguación de causales de muerte, y después fue dando, a medida que fue encontrando pruebas, terminó armando la imputación la ayudante fiscal. Y era una picardía que esa investigación y ese arduo trabajo hubiera quedado en la nada. Yo por agarrar esta causa he tenido críticas incluso de familiares. ¿Por qué lo voy a hacer? Que era revolver mierda, un montón de cuestiones. Siempre desde lo fácil. Pero muchos que me criticaban no vieron las autopsias en el expediente como vi yo. Que muchos eran conocidos. No solamente mi tío, sino también muchos conocidos y ver cómo abrían los cuerpos, todo. Porque hablar es fácil. Ahora ver el expediente y analizarlo y ver gente con la que uno ha tratado, ha charlado en esas condiciones y que podría haber sido evitable, no sé si lo hubieran hecho. Yo creo que no. Porque hablar al pedo habla cualquiera. Mucha gente habló al pedo durante todo este tiempo. Calumnió incluso a hijos de las víctimas y todo. Pero bueno, el tiempo como siempre decanta las cosas y ubica cada cosa en su lugar. Yo lo único que digo es que hay que entender, por eso insisto en que todavía es tiempo de que se presenten muchos familiares como particular damnificado, porque uno entiende que el duelo es algo bastante particular y en cada persona es diferente, pero por lo general cuando fallece un familiar tras una enfermedad o una cuestión de salud que uno más o menos espera, uno lo atraviesa diferente, se va preparando. Pero en esta situación la mayoría
eran jefes de familia que salieron a trabajar y no volvieron nunca más, teniendo familia que los esperaba. Hasta que no pasó el tiempo, yo sé que muchos no cayeron en la cuenta de lo que había pasado, porque es lo normal ante situaciones así. Pero todavía hay tiempo, y para que se llegue a la verdad de la cuestión. Lamentablemente, muchos, tanto a mí como a varios más que por ahí queríamos, a unos pocos, porque éramos 2 o 3 nada más los que dijimos, esto no está claro. Nos trataron de loco y lo de menos, de comprados y un montón de cuestiones más. Hasta nos han desprestigiado como profesionales un montón. Hasta incluso todo el tiempo me llegaban rumores de que querían denunciarla ante el Consejo de la Magistratura, el ayudante fiscal, que también, dicho sea de paso, nunca tuve buena relación yo con el ayudante fiscal de Ameguino. Es más, hasta la recusé una vez. Jamás tuve buena relación con ella. O sea, no es una cuestión ni de amistades ni de simpatías, nada. Una cuestión de que hay que hacer lo que se debe y lo que corresponde. Entonces, se ha dicho un montón de cuestiones. Al ayudante fiscal, por ejemplo, todo el tiempo se llegaba el rumor de que la querían denunciar. ¿Por qué? Por hacer su trabajo, nada más. Pero bueno, que la denuncien, no hay problema. Yo creo que no tienen lo que hay que tener. Yo sí los tengo. Es más, la he recusado en su momento. Y a mí no me cuesta nada cuando un funcionario judicial no cumple con lo que tiene que hacer. Como digo yo antes vivía a una cuadra del Consejo de la Magistratura. A mí no me costaba nada, incluso se los decía en la cara, yo era un funcionario. Yo jamás fui así de hablar por espalda, nada de funcionarios judiciales. Ya cuando hacen esa estupidez de puterío barato es porque no tienen los huevos que hay que tener. Como tampoco tienen los huevos que hay que tener para admitir culpas propias. Porque eso sería bastante interesante también. Porque el daño ya está hecho. Pero lo que sí se puede hacer es atemperar el daño. Y a veces reconocer ciertas culpas ayuda mucho. No solamente para familiares de víctimas, sino también para los mismos imputados a veces. Yo he tenido clientes que cuando me cuentan a mí la verdad de los hechos, o cuando confiesan, yo les puedo asegurar que hasta la salud les cambia. Les cambia el porte de cara, la tranquilidad, un montón de cosas. O por ahí. Hay que ver la psicología de cada uno. Por ahí algunos creen que están bien y que han hecho las cosas correctas y bueno, también puede ser. Pero mínimamente un poquito de ruido y de ética hay que tener a veces, interno. Pero eso a veces cree que son todos de la misma condición y no todos somos iguales. Yo prefiero comer arroz blanco o fideos blancos y estar tranquilo. Como lo he hecho 1000 veces y seguramente lo haré a lo largo de mi vida. Y no voy a hacer ni más ni menos por eso. Voy a hacer lo mismo igual que siempre. Así que bueno. Espero, les mando un fuerte abrazo si tienen la posibilidad de ver esto algún familiar de alguna víctima. Y espero que llegue a un buen puerto. Dios dirá futuro.
Lamentablemente todavía se sigue hablando impunemente y hay que corregir eso de accidente o de tragedia. Y no, porque eso se podría haber evitado tranquilamente. Fue un homicidio culposo. Listo. Guste o no. ¿Es dura la palabra homicidio? Sí, es dura. Pero es lo que hay. Hay que tener los huevos para admitir eso también. Y vivir con eso después. Pero bueno, es lo que hay. Cuesta reconocer por parte de algunos, lo va a costar un tiempo. No digo que no. Es difícil porque hay muchas relaciones económicas, hay cuestiones sociales que afectan, sí, los hay. Y más en el interior donde los municipios son el centro de la vida social prácticamente. Pero bueno, está en cada uno. Dios dirá de acá a futuro lo que pasa. Así que por el momento era eso. Invito a que se sumen más familiares como particular damnificado. Porque indudablemente acá que ha habido homicidio culposo ya está más que claro. Falta que se debata y que bueno, se llegue a una resolución que puede ser positiva o negativa por la cantidad de pruebas que hay y por cómo se desarrollan las cosas, más que hay instrumentos públicos que así lo avalan y que han sido aportados por la misma parte. Prácticamente es como cada cuestión que han aportado es como que se iban enterrando un poquito más, según veo yo. Me puedo equivocar, pero es como que ir al juicio oral, digamos, va a ser comprobar lo que se ha venido analizando hasta ahora. E incluso creo que puede llegar a haber más responsabilidades. Pero bueno, Dios dirá futuro. Así que bueno, un fuerte abrazo y ojalá las cosas mejoren un poco y se llegue a buen puerto con esto.